Buenas tardes a todos. Tenemos hoy una nueva conferencia del ciclo de charlas de RoboTrader de la sexta edición. Hoy tenemos a mi amigo Alberto Muñoz, que es el creador de la página xtrader.net, profesor también de economía en la UNED, y os va a contar sobre simulaciones de Monte Carlo, que es un tema muy interesante y que tiene mucho que ver con los sistemas automáticos de trading, como él os comentará. Pues muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Como ha dicho Eduardo, soy Alberto Muñoz, fundador de la web xtrader.net, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED y colaborador con mucha gente de este mundillo. Y bueno, pues os voy a hablar de un tema tan curioso y tan particular como las simulaciones de Monte Carlo aplicadas al trading. Por curiosidad y para saber un poco al nivel al que me enfrento, ¿cuántos habéis hecho una simulación de Monte Carlo alguna vez? Levantad la mano. Bueno, ostras, hay nivel en la sala. Bueno, entonces habrá una parte que os la sabréis más o menos, la voy a contar de una forma un poquito más cercana para los que no sepáis lo que es, y luego veremos cómo aplicar esto al trading, ¿vale? Y por supuesto, cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que me queráis comentar, me interrumpís cuando queráis, ¿vale? Dicho esto, pues empezamos. Vamos a ver si pasa... No pasa. Ahora. Vale, pues la primera pregunta del millón, ¿qué son las simulaciones de Monte Carlo, no? Para entender lo que son las simulaciones de Monte Carlo, nos tenemos que remontar a los años 40, a la época de finales de la Segunda Guerra Mundial. En aquella época estaban dos científicos, Stanislav Ulam y John von Neumann, que estaban trabajando en el proyecto Manhattan, que era un proyecto para desarrollar bombas atómicas, básicamente, ¿no? Y sobre todo para estudiar el tema de las bombas de fusión de hidrógeno, ¿vale? Entonces, bueno, pues a uno de ellos, no recuerdo mal, fue a Ulam, se le ocurrió un día barajando cartas pues una metodología para estudiar este tipo de problemas y bueno, pues comenzaron a aplicarlo y vieron que no era necesario generar la distribución estadística, sino que podían simular repetidas veces el funcionamiento de esas fusiones de átomos de hidrógeno para ver cómo era su comportamiento sin necesidad de plantear un modelo teórico previo. Bueno, pues de esto va un poco las simulaciones de Monte Carlo. Básicamente, como os pongo ahí, consiste en un muestreo sistemático de variables aleatorias. Es decir, para que lo hagáis entender muy sencillo, yo tengo un dado y lo tiro 100.000 veces y los resultados que obtenga, con eso me va a permitir aproximar pues el comportamiento de la probabilidad de ese dado, ¿vale? Eso es lo que vamos a utilizar, en que consiste una simulación de Monte Carlo. Luego veremos para qué podemos aplicarlo. El origen del nombre, que a muchos les resulta curioso, el tema de Monte Carlo, pues proviene de que el tío de Stanislav Ulam había pedido dinero a la familia para apostar en el casino del mismo nombre, en Mónaco, y por supuesto, pues ya sabes lo que pasó con el dinero, ¿no? Que perdió el dinero, evidentemente. Era un jugador. Y bueno, pues a partir de ahí, de esa anécdota, pues se le ocurrió a Ulam ponerle el nombre de simulaciones de Monte Carlo. ¿En qué se aplica la simulación de Monte Carlo? Bueno, resumiéndolo mucho, básicamente hay dos campos en los que se puede aplicar las simulaciones de Monte Carlo. Por un lado, para aproximar el resultado de una expresión matemática compleja, es decir, podemos tener una fórmula que nos permita generar resultados similares a los de esa fórmula matemática, generamos muchos y podemos aproximar el resultado, sería similar un poco a los desarrollos de Taylor cuando aproximamos un polinomio, este tipo de cosas. O si queremos hablar en términos estadísticos, pues para generar la distribución de una variable aleatoria, lógicamente cuya distribución previamente es desconocida, ¿vale? Ya hablando en campos científicos, pues bueno, en ingeniería se utiliza mucho en diseño de procesos, rendimiento energético, en medición del impacto de la contaminación, es decir, en cosas que tienes un modelo previo, empiezas a simular repeticiones de ese posible comportamiento. En biología y medicina para el estudio del desarrollo del cáncer, membranas de proteínas, evolución genética, podemos tratar de aproximar la evolución, por ejemplo, de una determinada especie o un determinado gen a partir de la repetición de un modelo. En diseño de infografía, generación 3D de trayectorias de luz, es decir, para el tema de interiorismo, de arquitectura y demás. En finanzas, aparte de trading, como vamos a ver hoy, pues también para la evaluación de riesgos. Podemos decir, bueno, pues si la volatilidad de un mercado concreto sigue una determinada distribución, pues vamos a repetir muchas veces este comportamiento aleatorio a ver hacia qué converge, por ejemplo. ¿Vale? También en la valoración de derivados, para los que sabéis de futuros y opciones, sobre todo en opciones, necesitamos la volatilidad para valorar las opciones, pues podemos hacer estimaciones del comportamiento de la volatilidad en base a simulaciones de Monte Carlo. En telecomunicaciones, aquí que estamos en la facultad, ¿no? Pues para estudiar el rendimiento de redes inalámbricas, por ejemplo, es un campo en el que se utiliza bastante, ¿no? Sobre todo generar comportamientos en los cuales pueda aparecer de repente un obstáculo en medio de la comunicación, este tipo de cosas. Y en matemáticas, pues en
para realizar simulaciones en vez de optimizaciones, y para resolver integrales complejas se utiliza bastante los métodos de Monte Carlo también, de simulaciones. Y por supuesto, como vamos a ver hoy, pues en el trading, ¿vale? Vale, ¿cuáles son los pasos básicos para realizar una simulación de Monte Carlo? Bueno, en primer lugar, el primer paso, que no es obligatorio, incluso este primer paso podría ir al final en lugar del principio, dependiendo de cómo nos planteemos el tema, pero básicamente, bueno, pues planteamos un posible modelo matemático o estadístico del sistema, identificamos las variables aleatorias que hay en ese sistema, que definen un poco su comportamiento, y lo que hacemos es generar muchas muestras aleatorias de esas variables que hemos identificado. Repetidas muchas veces esa simulación, obtendremos más o menos a grosso modo un aspecto genérico del comportamiento que puede tener a largo plazo o de una forma agregada esa variable. Y eso nos va a permitir incluso en ocasiones, lo que os decía, a la vez, en vez de plantear la estructura, empezar aquí en la identificación, hacer esos pasos y obtener la estructura a partir de la simulación, que eso también se suele hacer. ¿Vale? Para verlo en contexto, lo que vamos a ver es dos pequeños ejemplos prácticos, bueno, sí, son dos ejemplos dentro de lo que es el ejemplo práctico 1, y vamos a ver pues un par de simulaciones de Monte Carlo muy sencillitas que ya vais a entender todos los que no sepáis lo que es. Los que ya sabéis lo que es, os estoy aburriendo evidentemente, pero bueno, viene bien repasar un poquito conceptos. Pero bueno, vamos a ver una primera simulación muy sencillita. Imaginaos, queremos determinar la probabilidad de que salga cara o cruz a lanzar una moneda realizando simulaciones de Monte Carlo, ¿no? Antes de que siga, todos sabéis, ¿no?, que la probabilidad de cuando lanzamos una moneda y salga cara es 0,7, ¿verdad? Si está trucada. Si no, es 0,5. Era una pequeña broma para romper el hielo, disculpad. No es 0,5, evidentemente. Tan mal no está. Algo de matemáticas sí todavía. Entonces, bueno, se ha visto 0,5, ¿no? Bueno. ¿Eh? Lo sabía, lo sabía. Sé que tengo cierto reconocimiento y que cualquier cosa que yo diga te la puedes creer, pero no era mi intención. Bueno, nada, era una pequeña broma, disculpa. Dicho esto, bueno, todos sabéis que es un 50% cara cruz, teóricamente, y suponiendo que la moneda es perfecta, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver con Monte Carlo cómo lo hacemos. Facilísimo, nos vamos a Excel, lo vamos a hacer en R, en MATLAB, en 1000 plataformas, pero vamos a Excel, que sea más visual, más sencillita, y hacemos pues 1000 valores, ¿vale? Utilizando la función aleatorio.entre, vamos a coger entre 0 y 1, 0 para caras y 1 para cruces, por ejemplo, ¿no? Entonces nos vamos aquí a Excel, ponemos la formulita y hacemos 1000 valores, una columna entera, ¿vale? Entonces, después de esos 1000 valores obtenidos, contamos total de caras, total de cruces y vemos los porcentajes sobre el total. En este caso son 1000 lanzamientos. Vale, entonces nos sale eso, fijaos. 48,90 de caras, 51,10 de cruces. Buena aproximación, ¿no? Sabemos que teóricamente es un 50%, con más o menos error, más o menos 1% con 1000 lanzamientos. Si hubiésemos hecho 2000 o 5000 lanzamientos, seguro que habría salido mucho mejor todavía. O sea, esta es la gran potencia de las simulaciones de Monte Carlo, que sin un modelo teórico previo podemos aproximar muy bien el comportamiento real de las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, todos sabíais lo del 50%, pero ahora os lo pongo un poquito más difícil. Vamos a lanzar 10 monedas a la vez. Entonces os pregunto, ¿cuál es la probabilidad de sacar cruz en 7 de esas monedas a la vez? ¿O cuál es la probabilidad de sacar cruz en al menos 7 de ellas? Primero, ¿se entiende la diferencia entre las dos preguntas? ¿Vale? La primera es 7 sí o sí, la segunda es 7, u 8, o 9, o 10. O sea, pueden ser más, ¿vale? Vale, vosotros rápidamente, sobre todo aquí hay gente de ciencia, no como yo que soy de económicas, esta gente de ciencia rápidamente me sabe decir la probabilidad, así a ojo. ¿No? Eduardo siempre, Eduardo es un tío... No. Claro, que no vale, pues toda solución, no digas nada que me desmontas el... Bueno, básicamente es una probabilidad un poquito más compleja porque ya sabéis que nos vamos a tener que meter con permutaciones, combinaciones, aquellas fórmulas que nos gustan tanto, ¿no? Pero claro, tenemos las simulaciones de Monte Carlo a nuestra disposición, así que venga, vamos a generar 5000 lanzamientos de las 10 monedas. 5000 en total, ¿vale? Son 500 de cada moneda, o sea, serían 500 tiradas con las 10 monedas a la vez, ¿vale? Entonces lo mismo de antes, nos vamos aquí a nuestro Excel, ponemos el aleatorio entre 0 y 1 para representar caras y cruces y generamos 10 monedas por 500 lanzamientos, en total 5000, ¿vale? Vale, entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cruz en 7 lanzamientos?
Vale, pues lo que vamos a hacer es sumar cada fila para ver cuántas cruces, ¿vale? Como hemos asignado el 1, sumamos y ya sabemos cuántas cruces han salido en cada tirada de las 10 monedas simultáneas, ¿vale? Entonces, pues hacemos la suma, ¿vale? Vale, contamos el número total de veces, que ha habido 7 cruces, solo 7, ¿vale? En este caso, y lo dividimos por el total de tiradas, que son 5.000. Y nos sale... Bueno, es una posibilidad también. Pero no, porque queremos saber, son... O sea, aunque sí que es verdad que es lanzamiento de 10 monedas a la vez, sí que es cierto que estamos considerando el total de casos. Entonces, claro. Claro, también se podría interpretar de esa manera. Y que salgan 7 veces seguidas, también sería lo mismo. Admite las dos variantes, ¿vale? Vale, en cualquier caso. El número de cruces que ha salido 7 veces, ¿vale? Serían 584, total 5.000, pues la probabilidad obtenida empíricamente en esta simulación de Monte Carlo sería 11,68%, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Un número razonable? ¿No? Sacar 7 cruces en una muestra de 10, pues bueno, vale. Seguimos. La segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de sacar cruz en al menos 7 lanzamientos? Pues bueno, contamos el número de veces que ha salido 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Y el resultado dividimos por el total de tirada 5.000. En este caso nos tiene que salir un poquito mayor la probabilidad, lógicamente. Y efectivamente han salido más situaciones en las que hay 7, 8, 9 o 10, ¿vale? 863 casos. Por casos total de 5.000, pues un 17% de probabilidad. Más o menos, parece también razonable, ¿no? Bueno, por si acaso no os fiáis, ¿vale? Pues vamos a hacerlo matemáticamente. Los casos posibles son 2 elevado a la 10, 1024 en total, ¿vale? Son 2 posibilidades carga cruz por 10, 2 elevado a la potencia 10. Hacemos las combinaciones de 10 elementos tomados de 7 en 7, nos sale 120, dividimos 11,72. Nos había salido 11,60 y algo, ¿no? 60 y mucho. O sea, bien, buena aproximación. Y de nuevo lo mismo. Vamos a este otro caso. En este caso, como casos a favor, hay que sumar las combinaciones de 10 elementos tomados de 7 en 7, de 8 en 8, de 9 en 9, de 10 en 10. 176, dividimos 17,19. Y nos había salido antes 17 con algo también. Bueno, buena aproximación, ¿no? Con esto os quiero demostrar, ¿vale? Os quiero hacer ver que incluso sin saber nada de combinatoria ni de estadística, podemos estimar las probabilidades y aproximarnos muy bien con un sencillo Excel utilizando la función de aleatorio, ¿vale? Y esta es la esencia de la simulación de Monte Carlo, que no necesitas ningún modelo teórico previo para poder obtener el comportamiento de una variable aleatoria, ¿vale? Vale, ahora la cuestión. Ya sabemos en qué consisten las simulaciones de Monte Carlo. ¿Cómo puedo mejorar mi trading con las simulaciones de Monte Carlo? Pues vamos a verlo. Vale, preguntas que vamos a intentar responder cuando hagamos simulaciones de Monte Carlo acerca de nuestro sistema de trading. Por ejemplo, vamos a poder saber cuándo ha dejado de ser consistente nuestro sistema. Vamos a poder pronosticar el peor drawdown que podemos esperar en el futuro. Vamos a poder calcular de manera óptima qué capital necesitaremos para poder operar un determinado sistema. Incluso determinar cuál es el tamaño de posición óptimo que hace que nuestra curva de beneficio crezca más rápido manteniendo bajo control el drawdown, ¿vale? E incluso, está muy interesante también, cuánto tiempo podemos estar en drawdown, ¿vale? Todo esto nos va a permitir hacerlo la simulación de Monte Carlo aplicada a nuestro sistema de trading. Vale, requisitos previos para poder aplicar correctamente simulaciones de Monte Carlo a un sistema que hayamos hecho. A las operaciones de un sistema, ¿vale? Ya os pongo en contexto. Lo que vamos a hacer es simulación de Monte Carlo sobre las operaciones, sobre los resultados de las operaciones. ¿Qué debe cumplirse previamente? Primero, que el sistema no esté sobreoptimizado, ¿vale? Porque si no, lo que estamos haciendo es inducir de alguna forma cierta correlación, el acople al precio, el famoso acople de la curva de beneficios, que va a distorsionar todo, con lo cual interesa que no esté sobreoptimizado. O sea, si es cierto que si habéis hecho una estrategia, imaginaos de media móviles, y queréis, yo qué sé, afinar un poquito el periodo y queréis optimizar un poquito, pues se puede hacer, pero no, si habéis sobreoptimizado todos los parámetros y os sale una curva de equity perfecta y va pegado al precio de las señales, pues no vale para hacer Monte Carlo, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente tened en cuenta eso, que no esté sobreoptimizado.
Después contar con un histórico de operaciones suficientemente grande. Claro, si vamos a hacer repeticiones aleatorias de las operaciones, lo que nos interesa es que tengamos bastantes para poder hacer muchas combinaciones y obtener muchas variantes de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos tener mínimo 100, incluso 200 operaciones de nuestro sistema de trading para poder aplicar las simulaciones, si no, no nos vale nada. Y, finalmente, un supuesto que a lo mejor a algunos os puede chocar, pero que es lo habitual, y es suponer la independencia entre las operaciones. Es decir, que porque tú hayas comprado y hayas obtenido beneficio, no significa que la siguiente comprando también vas a obtener beneficio. Es más, de hecho, lo habitual es lo contrario. Aunque ya sé que intuitivamente puede pensarse lo contrario, habitualmente los resultados de las operaciones deberían ser independientes. No sé, Eduardo, si estás de acuerdo con esto. Claro, pero no... Es decir, los tendenciales, evidentemente, cuando hay una tendencia, van a tener muchas operaciones en el mismo sentido. Pero eso no significa que las operaciones entre sí estén correlacionadas. Lo que está correlacionado es el precio, y genera eso induce de alguna manera un poco eso en las operaciones. Pero no por comprar hoy y ganar significa que comprando mañana vayas a ganar. No sé si me entendéis. ¿Está más o menos claro, Eduardo? Claro, aquí, a ver, para resumirlo muy fácilmente, la falacia del jugador. ¿Os la sabéis todos? La falacia del jugador lo que viene a decir es que, a ver, pongo un ejemplo muy sencillo. O sea, una persona que está jugando a la ruleta y apuesta siempre a rojo, porque dice, no, claro, es que sale negro, sale negro, sale negro, en algún momento tiene que salir rojo. Pues no, los sucesos de la ruleta no están condicionados. Pues esto es lo que quiere decir también, ¿vale? Es decir, que uno por apostar en un sentido no significa que... O sea, tomando una muestra muy grande, evidentemente se trata en algún momento rojo en la ruleta. Pero eso no significa que en espacios cortos de tiempo tenga que salir necesariamente lo que uno espera. Simplemente porque hayan salido muchos de otro caso. Es decir, uno se puede pasar toda la noche jugando a la ruleta y salir 20 negros salidos, o sea, 20 negros seguidos y luego 20 rojos seguidos, perfectamente. Y la probabilidad seguirá siendo del 50%. Sí. Esa es una buena pregunta y se sale un poco del contexto de la presentación, pero te respondo. Sí, más que nada por aclarar lo que quieres decir por independencia. O sea, a ver, esto es el supuesto, ¿vale? Luego ya cada uno que observe lo que quiera en sus operaciones, o digo, que encuentre, oye, puedes encontrar, a ver, hay una corriente por ahí que sí defiende la existencia de rachas, de pérdidas y de ganancias en las operaciones. De hecho, con sencillos test estadísticos sabes que se puede medir si hay rachas o no en una muestra. Entonces, evidentemente, si tú eres capaz de estimar y asegurar que tu sistema va a mantenerse siempre con una racha de 5 perdedoras seguidas, como máximo, pues sí, aplica martingala. Si lo tienes muy claro, sí. No, dime. Que a lo mejor me... Si un sistema martingala donde vas doblando los Sí. cada vez que pierdes, Sí. eso ahí habría dependencia entre operaciones. No, es que no tiene nada que ver. Es decir, yo digo que sí que es posible aplicar una martingala si sabes exactamente hasta dónde pueden llegar la racha de operaciones perdedoras. Pero no porque tu sistema sea martingala va a inducir correlación en las operaciones. Ya, no tiene nada que ver. O sea, es que tienes que conocer a priori cuáles son las rachas de operaciones ganadoras y perdedoras que puedes esperar de tu sistema. Pues entonces cualquier sistema de trading va a ser las operaciones independientes. A priori sí, normalmente sí. Otra cosa te digo, o sea, sí que es cierto, por ejemplo, no sé si conocéis el Market System Analyzer, la herramienta de AdaptTrade. Bueno, es un programita que te analiza todo tu trading, ¿no? Las operaciones, las rachas, incluso hace esto tan famoso de que si le metes una media móvil a la curva de beneficio del sistema, pues que te corte la operativa cuando corta la media a la baja y cosas de este tipo. Bueno, hace cosas bastante interesantes. Y una de las cosas que hace es analizar las rachas de operaciones ganadoras y perdedoras. Entonces sí que es cierto que si el sistema tiene unas rachas X de operaciones perdedoras, dices, cuando llega a la quinta me doblo, por ejemplo. O cuando lleve 3 o 4 ya empiezo a doblarme y hago martingala, porque sé que en algún momento va a venir una ganadora. Eso suponiendo que haya correlación, o sea, dependencia serial entre las operaciones. Yo creo que eso no existe. O sea, en la práctica eso puede pasar en un trozo del tiempo y aparentemente será así, pero estás cayendo en la falacia del jugador, lo que decía. Que porque veas una sucesión de operaciones seguidas en un sentido ganadoras o perdedoras no significa que vaya a pasar lo contrario a la siguiente. ¿Vale? Y luego lo que tú decías, que ya te digo, o sea, por meter una martingala, o sea, una martingala, entre comillas, se puede entender como un método de gestión monetaria. No es el más ortodoxo, evidentemente, ni mucho menos, pero puedes entenderlo así, como una forma de optimizar los contratos o las acciones que metes en tu sistema. Entonces hay que tener en cuenta siempre que ningún sistema de gestión monetaria ni provoca correlaciones entre operaciones ni mejora el sistema. O sea, si ya el sistema a priori es perdedor, una martingala o un sistema de gestión monetaria tradicional tipo
tipo la F óptima o el ratio de Kelly o lo que quieras, no te va a hacer el sistema ganador. En el caso de las martingalas puede que temporalmente te lo haga ganador porque potencie las recuperaciones después de los drawdowns, pero al final eso es perdedor, siempre. O sea, llegará un momento el cisne negro y se acaba... O sea, además, no lo tengo aquí porque no iba a hablar de eso, pero tengo un estudio por ahí en el que viene, pues eso, cuánto duraría una cuenta, por ejemplo, de 20.000 euros. Si le aplicas una martingale tienes 10, o sea, 10, 15 operaciones. O sea, es que a la 11, a la 12 operación negativa seguida que tienes, estás fundido la cuenta, directamente. ¿Vale? Sí, entonces, bueno. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno. Vamos allá con la parte aplicada de esto, ¿no? Vamos de tiempo, vamos bien. Bueno. Pues vamos a ver 3 sistemas, ¿vale? 3 sistemas a los que les vamos a aplicar Monte Carlo, pero antes de aplicarles Monte Carlo, os voy a pedir, y aquí sí que me gustaría que participaseis y que si no veis bien incluso que os acerquéis a la pantalla, cuál os quedaríais de los 3, ¿vale? Entonces, para que veáis la importancia de lo que vamos a hacer después. Dicho esto, los 3 sistemas, os cuento un poquito. Son 3 sistemas sobre el euro-dólar. En gráfico creo que eran 15 minutos, me parece, o en diario me parece que era. Bueno, da igual la escala tema y del producto. Básicamente, sistema número 1, lo vamos a llamar así, está basado en el ATR y el momentum. ¿Vale? Conocéis todos los indicadores, ¿no? Más o menos. Sistema número 2, basado en el RSI y el CCI. Y el número 3, basado en momentum, CCI y bandas de Bollinger. Así a priori no sabemos, ¿no?, cuál de los 3 es mejor o peor. A lo mejor hay alguno que os gusta más un poco, pero a priori no sabemos nada. Entonces vamos a ir viendo algunos datos de estos sistemas. Vamos a analizar sus curvas de beneficio para empezar. La primera curva, ahí la tenéis. No se ve. ¿Veis la parte de la derecha que está sombreada o no? Digo porque desde aquí no lo veo bien. Sí, donde pone out of sample, aquí más o menos. Es que no se ve. No. A ver desde aquí. Es que aquí sí que sale. Bueno, os lo digo, a partir de 310. O sea, a partir de aquí, en todas más o menos, a partir de aquí vais a tener el comportamiento fuera de muestra, ¿vale? Todo esto es el desarrollo del sistema, no está optimizado, lógicamente, para poder aplicar Monte Carlo, pero bueno, es un sistema que ha salido más o menos ganador. Y a partir de más o menos... ¿No podéis? Espera, ¿podéis darle un poquito más de contraste? No, desde el mando a lo mejor, Eduardo. No sé si... Mira, a ver si no investigo yo un momentito. Mejor en el color mode. A ver. No hace nada. Disculpad porque sí me interesa que se vea más o menos bien esto. ¿Esto menú? Ahí. Vale. Ahí. Brillo, a ver si... Ahí. Ya. Ahora. Ahí está, perfecto. Ya lo veis, ¿no? Vale. Vamos a ver. Ya está. Gracias. Bueno, pues lo veis, ¿no? Primer sistema, muy bonito, ¿no? ¿Cómo lo veis? Parece que fuera de muestra se ha comportado relativamente bien, ¿no? Bueno, vemos el sistema número 2. Tampoco tiene mala pinta, ¿no? La raya roja, para los que tengáis curiosidad, es una recta de regresión alineada, o sea, ajustada a la curva para ver un poco la pendiente, no tiene más historia, no lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Sí, puede que coincida, ¿no? A ver, vamos a ver, a ver. No, porque allí se cambia la curvatura un poco, no es exactamente eso, es la pendiente en el tramo de in-sample y out-of-sample, ¿vale? Es la pendiente. Vamos, no es de mayor importancia, simplemente para ver que la curva es alcista, que eso se ve claramente, tampoco tiene mayor historia. Bueno, pues es el 1, este es el 2, y os pongo el 3. Bueno, no tiene mala pinta, ¿no? Todos. Entonces, me gustaría, vamos, cada vez que pasemos una fase de análisis, apuntad con cuál os quedaríais, ¿vale? Y al final de todo el análisis que hagamos, y antes de que os desvele con cuál me quedaría yo, pues me decís, hacemos una votación, a ver cuál es mejor, ¿vale? Bueno, ¿o queréis que repita las curvas? ¿Las habéis visto todos? ¿Todos habéis apuntado ya cuál creéis que es mejor? Sí, claro que sí. Lo pongo todas las veces que necesitéis. Y la 1... Ahí lo tenéis.
No es cuestión de bonito o feo, es cuestión de que de dinero. Voy a ir haciendo aquí una tabla para la votación mientras lo pensáis. Vale, esto para luego, al final del análisis, decidimos con cuál nos quedamos. Vale, ¿todos? ¿Sí? Eduardo, tú también tienes que ir apuntando con cuál te quedas, aunque sea mentalmente. Bueno, seguimos. El 2 y el 3. Vale, seguimos. Vamos a ver estadísticas, ¿no? Porque la curva de beneficio sola, pues como que no hace nada. Venga, sistema número 1. Ahí tenemos el resultado. ¿Lo veis todos bien desde ahí o si queréis acercaros o ver algún número me decís, ¿vale? O si hay algo que no se ve me preguntáis. Tengo aquí el puntero, o sea que si hay alguna cosa que no... O sea, alguna cifra que no entendáis. Hay muchos estadísticos que seguramente no los conozcáis, tampoco es de mayor importancia. Sobre todo mirad las dos primeras filas, las de abajo también, por el medio también hay algún dato interesante. Sistema número 1, bueno, pues $8.300, está muy bien. Tiene un profit factor de 1,2, razonable. Sí es cierto que tiene un porcentaje de ganadores del 50%, muy bajito, pero eso lo compensa lógicamente con una ganancia media de 102 y una pérdida media de 85, ¿vale? Bueno, un drawdown del 14%, perdón, eso es anualizado, no, el normal sería 8,98, ¿vale? Bueno. Vale, ¿lo tenéis? Vale. Pues el sistema número 2. Tampoco tiene mala pinta, ¿no? Tiene casi un 10% de drawdown, gana menos que el otro, pero bueno, tiene un profit factor más alto. La ganancia media es bastante mejor que en el caso anterior, 142, la pérdida media 98. Bueno. Son cifras... Y sí que es cierto, claro, que a cambio de tener ganancia media bastante mayor que la pérdida media, pues tiene un porcentaje de aciertos menor, 48%. Pero bueno, nada de qué preocuparse. Y vemos el sistema número 3. Este acierta casi un 52%, no está mal. Sin embargo, está mucho más ajustada la relación entre ganancia media y pérdida media. Tiene un profit factor de 1,45. Un drawdown bajito, un 5,25, pero $4.225. Bueno. Vale, ¿no? Sí, dime. ¿De dónde? No, pero porque... No puede ser, no puede ser. Vamos a volver. Oye, puede ser un error. No te digo que no, pero... Si es un error tendrás que fiarte de mí. A ver... Pues sí es verdad... No, pero esto son unidades de tiempo, no son operaciones. O sea, ponle que son días o barras de 60 minutos, no me acuerdo, pero vamos, no tiene nada que ver. No, está bien que mires eso. Pues eso, este tiene 976 operaciones. Es que se habrá cambiado el 1,3, porque sí, el 1 tiene 976. No, está bien, eso seguro. Digo, son unidades temporales. O sea, date cuenta que de un pico a otro en el gráfico seguramente haya más distancia de lo que es una unidad temporal. Y eso explicaría por qué hay menos operaciones que días. Está bien que me hagáis observaciones, pero bueno, en este caso no te afecta demasiado. Bueno, ya hemos visto las estadísticas de los tres sistemas. ¿Todos habéis apuntado cuál creéis? ¿Habéis variado con respecto a lo que pensabais antes o no? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Eduardo? ¿Con el 3? Bueno. ¿Y por ahí, Miguel Ángel? El primero. Bueno. Venga, seguimos. Venga, os voy a dar más información. Análisis detallado por operaciones. Aquí os pongo toda la información. Sistema número 1. Tenéis ahí... ay, perdón, que he pasado sin querer. Disculpad, que le he dado sin querer. Vale. Tenéis aquí ganancia por hora del día, ¿vale? Ganancia y pérdida por hora del día, por un día de la semana, número de la semana, ganancias por año, aquí tenéis. ¿Cuánto tiempo está? ¿Cuántas operaciones ha hecho largo y cuántas corto?
Relación win-loss por día de la semana. Relación win-loss sobre el beneficio de cada mes. Bueno, pues ahí tenéis un montón de información. Echadle un vistacillo. Este tipo de análisis es interesante cuando desarrolléis un sistema, al margen de lo que estamos hablando hoy. Viene muy bien hacer este tipo de análisis porque os puede permitir, si encontráis un patrón muy marcado, decís, por ejemplo, los jueves por la mañana no funciona el sistema, pues quitáis la operativa en ese momento, hacéis un filtro y entonces seguramente mejore mucho la rentabilidad de vuestro sistema. Vale. ¿Cuál? No he dicho ninguno todavía. ¿Lo he dicho al principio de Strategy Quant? Bueno, está hecho con Strategy Quant, ¿vale? Luego lo comentamos al final, no os preocupéis. Pero no nos adelantemos. ¿Otra? No, pregunta por la simulación de Monte Carlo. Bueno, da igual. Da igual. ¿Lo habéis visto todos? Vale, vemos el sistema número 2. A ver qué números tiene. Bueno. En el 1 el primer año era perdedor. Aquí es ganador. Bueno. Casi todas las operaciones las hace del lado corto. Esto pasa en todos los sistemas, en los tres sistemas, porque al estar hecho sobre euro-dólar y haber tenido sobre todo en los últimos años bastante cadencia bajista, pues bueno, ha pillado ahí bastante. Seguramente la mayor parte de estos largos sean en el año 2008-2009 y luego ya desde ahí pues ha habido más cadencia bajista. Vale, y vemos el sistema número 3. Más o menos unas cifras parecidas. Mira, aquí se ve muy claro lo que os decía, ¿veis? El P&L por día de la semana, los miércoles no funciona. A lo mejor sería buena idea decirle al sistema que no operase los miércoles, pero bueno, esto está fuera un poco de lo que os estoy contando hoy. Vale, pues ya están los tres sistemas. ¿Queréis que lo repita de nuevo? ¿Os habéis hecho una idea? ¿Eduardo? Sí, dime. Depende de lo marcado que sea el patrón. O sea, sí que es cierto que a lo mejor si no es mucho, pero si es algo muy marcado, un patrón muy, que sencillamente es que hay algo en el mercado que ese día o esa hora de la semana está afectando al sistema porque el patrón o la cadencia que tú tienes con tu estrategia no se ajusta a ese momento de mercado. Entonces, es quitarle y ver qué pasa. Si mejora muchísimo, pues evidentemente estás distorsionando el sistema, es lo que tú dices. Si mejora un poco, pero sin pasarnos, sí, o sea, si pasas de ganar un 5% a ganar un 30%, pues evidentemente nos estamos pasando a lo mejor. Pero si de un 5 pasas a un 8, un 7, pues bueno, es una cosa a lo mejor más razonable. Eso sí, sí, sí. Depende, ahí siempre es un poco verlo en la práctica qué es lo que ocurre con los números y ver si es descabellado o no. Bueno, pues ya hemos visto sistemas 1, 2 y 3 con su análisis por horas, por semanas y tal. ¿Cómo lo veis? ¿Ya habéis tomado todos nota? ¿Alguien quiere que repita alguna pantalla o algo? ¿No? Vale. Vale. Bueno, pues antes de pasar a este punto, anotamos. ¿Quién se queda con el sistema número 1? Levantad la mano. 1, 2, 3. ¿Con el número 2? Nadie. ¿Y con el 3? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que según está ganado el número 3. Bueno. No quiero adelantar cosas, pero siempre se repite el mismo resultado. No digo más. Venga, vamos a hacer análisis de Monte Carlo sobre estos tres sistemas. Ahí tenéis un pantallazo del programa que utilizo, que es Strategy Quant, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vamos a hacer simulaciones en el sentido de cojo todas las operaciones de los tres sistemas, de cada uno de ellos, y los reordeno, los barajeo infinitamente muchas veces. En este caso he hecho 100 simulaciones, ¿vale? Para cada uno de estos casos, o sea, 100 más 100 más 100, son 300 simulaciones en total, ¿vale? En la primera, simplemente hacer aleatorio el orden de las operaciones. En el segundo caso, quiero que te saltes operaciones con una probabilidad del 10%, ¿vale? O sea, que un 10% de ellas me las quitas de forma aleatoria. Y por último, hacer aleatorio los parámetros de la estrategia con una probabilidad del 20%, es decir, en el 20% de las operaciones quiero que me modifiques un poquito los parámetros de la estrategia, permitiendo una variación máxima del parámetro del 20%, ¿vale? Estas son las tres pruebas que se han hecho. ¿Lo veis, no? Sí. Si este programa requiere licencia, Sí. y luego, ¿desde qué plataforma importas los datos? Este programa trabaja con cualquier cosa en ASCII, ¿vale? O sea, cualquier cosa que puedas exportar en ASCII lo puede coger. Pero está pensado para trabajar con datos en MetaTrader y NinjaTrader, sobre todo, ¿vale? Esos son, digamos, los dos lenguajes
que lleva de... Más que es un poquito caro, ¿vale? No voy a decir precios por no hacer publicidad y demás, pero es un poquito... Más de $1000 la licencia. Para siempre. Con derecho a todas las actualizaciones y todo. Hombre, es caro hasta cierto punto. Si luego lo manejas bien, pues le puedes sacar partido. Sí, lo que pasa es que ahora Ninja, si te abres cuenta con el broker, ya no tienes ese problema, si no recuerdo mal, ¿no? Me parece. Bueno, da igual, en cualquier caso, que es un programa poco accesible, pero bueno, al final de la presentación vamos a ver más alternativas, no hay por qué usar este, ¿vale? Este es el más chulo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay cosas, hay otros programas que hacen lo mismo y son gratuitos, incluso, o sea que no debes preocupar por eso. Dime. Sí. Pero lo otro, tú tienes un sistema y no hay más que hacer que simularlo en el periodo histórico. ¿Qué es lo que cambia? No estoy simulando. Lo que estoy haciendo es coger las operaciones del sistema, imagínate. Las que ha hecho en ese periodo histórico. Te hago un ejemplo muy rápido, imagínate. Imagínate que es que son los resultados lo que barajamos, ¿vale? Imagínate que mi sistema ha ganado más 10, menos 5, más 20, menos 25, ¿vale? O sea, la primera simulación que hago es menos 5, más 10, más 20, menos 25. Luego menos 25, menos 5, más 10, más 20, etcétera, ¿vale? O sea, escoger todas las operaciones, que pueden ser 100, 200 o 500 o 300, como hemos visto, y reordenarlas 100 veces. Cambiarlas del orden. Luego, una segunda tipología que es, vamos a meterle un poquito de ruido, de error, y entonces me quito el 10% de forma aleatoria, y luego además, para rematarlo, las voy a simular, pero voy a quitar un 20%, voy a coger un 20% de ellas, que las voy a variar un poquito aleatoriamente de los parámetros encima, para meterle más chicha de asunto, ¿vale? Por supuesto, ahí tenéis que hay más metodologías, incluso que le hagas aleatorio de spread o el slippage, en fin, hay 1000 formas de probar esto y puedes generar 1000 tipos de simulaciones. Pero la idea, como os decía al principio, no es tanto de qué forma hacemos aleatorias las operaciones, sino cuantas más hagamos y más variaciones hagamos, mucho mejor para ver el comportamiento agregado, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a ver qué resultados nos da. Esta es la del sistema número 1, ¿vale? De momento no quiero que miréis mucho la tabla de la izquierda, luego la vamos a ver de nuevo, pero fijaos, este es el resultado, ¿vale? Esto es la simulación, pues eso, 300 trayectorias de todas las operaciones. Veréis que algunas curvas se cortan antes, por lo que os decía, que estamos quitando un 10%, un 20% de la muestra, pero se cortan un poquito al final, y ahí tenéis el resultado, ¿vale? Aquí están los beneficios, y aquí las operaciones. Bueno, lo veis, ¿no? No, porque hemos dicho que me quite el 10% en algunas. Bueno, por lo menos en la primera casi, si solo hubieras activado la primera casi. Claro, sí, acabaría entonces en el mismo punto y tendría un número igual, sí, claro. Sí. Vale, este es el sistema número 2. Ese era el 1, este es el 2, ¿vale? Y el 3, que tantos adeptos tiene. Oye, veo que alguien no ha votado. Yo, es que me parecía. Ah. No veía diferencia. Bueno, de algún hombre, es por darle... No... Con los datos que tenía me parecían iguales. No. Bueno, ¿estás a tiempo ahora con las simulaciones? ¿Ves algo? Pues casi te diría que en la anterior sí que he visto bien. A ver, voy a repetirlas de nuevo. Vamos a poner... No vale cambiar ahora. Bueno. Vale, las voy a repetir una vez más para que las veáis todos. Vale, fijaos o pensad que lo que estamos intentando es decidir si el sistema es robusto o no. El objetivo de la simulación de Monte Carlo principal, y además en este caso, aparte de estimar drawdown y todo este tipo de cosas, es ver si el sistema a largo plazo, o alterando las condiciones del mercado, o simplemente alterando su comportamiento, se sigue manteniendo en positivo o no, ¿vale? Y eso es lo que intentamos ver con esto. Entonces, no es tanto si es ganador o no, sino simplemente si se mantiene un poquito en el tiempo. Vale, pues vamos a ir revisando uno por uno, a ver qué cosas vemos. Vale, fijaos, en el sistema 1. Lo primero que vemos, sin mirar aquí, miráis el puntero, es que el rango de variación es bastante amplio, ¿vale? Fijaos que este sistema, si no recuerdo mal, tenía un 8 y pico %, ¿no?, de drawdown.
Fijaos que aquí estamos haciendo un rango de amplitud desde 10.000 de beneficio hasta casi 9.000 de pérdida. O sea que hay bastante oscilación. O sea, fijaos que en cuanto hemos hecho muchas simulaciones de los resultados de las operaciones, lo que pasa es que nuestras trayectorias divergen bastante, ¿vale? Y ahora fijaos, aquí hay una tablita que lo que nos viene a poner es, aquí nos pone, fijaos, el beneficio del sistema original con el máximo drawdown, ¿vale? Y otras variables, pero vamos a fijarnos en estas. Tenemos que inicialmente tenía 8.361 de net profit y un drawdown máximo de 8,98%. Vale, fijaos si nos vamos al intervalo del 95% de confianza. ¿Qué es lo que significa esto? Que si tomamos esta distribución, ¿vale? Solo hay un 5% de probabilidad de que nuestro net profit y nuestro drawdown sean peores que estos valores, ¿vale? Esto es lo que significa lo que pone aquí en la tabla. Entonces, fijaos, si yo me voy por la izquierda de la distribución, ¿vale? Tenemos que paso de ganar 8.300 del sistema original, ya en el centro de la distribución estábamos en 1.698, o sea, ya bajaba bastante el beneficio, pero es que si nos vamos a la izquierda, el 95%, estamos perdiendo $5.300, con un drawdown, atentos, del 73%. O sea, fijaos, hemos pasado un sistema que parecía que era la pera, que ganaba 8.000, ganaba más que todos, con un drawdown relativamente contenido, no pasaba del 10, a tener un drawdown del 73, de 3/4 partes de la cuenta, ¿vale? Entonces, ¿alguien operaría con este sistema? No, ¿verdad? ¿Puedes volver a explicar lo que significa el porcentaje? Que no me ha quedado claro. Sí, simplemente es, los que sabéis de estadística, distribuciones, tal, pues sería cogerte por la cola de la izquierda. O sea, sería coger más o menos 2 veces desviaciones típicas y ver qué es lo que queda por la izquierda, lo peor que puede pasar, pues te pones en ese punto, lo que queda justo al lado de... Pero asumiendo una normal No, es Monte Carlo, no estamos suponiendo ninguna distribución. Más o menos presuponemos que tendrá, pues eso, si ordenas todo, tendrá una forma de histograma y tal, pero no hay un modelo prefijado. Cogemos lo del 95 porque es una buena aproximación. No tiene por qué ser normal necesariamente. ¿Vale? pero las que están el 95% es... De la distribución. Olvídate de si es normal o no. Vale, pero el 95% en esa que tienes señalada significa que Sí. hay un 90% de probabilidades de que... No, hay un 5% de probabilidades de que sea peor que eso. de que sea peor. ¿Vale? O sea, de que lo que te queda por las colas, por la izquierda y por la derecha, ¿vale? Claro, por supuesto, si te vas al 95% por la derecha, es decir, voy a hacer el dibujito típico para que quede claro. Vamos, para todos ya, no solo por ti. O sea, sí, has hecho un buen apunte en el sentido de es normal o no es normal, porque entonces el 95% no me coge más o menos 2 veces típicas, pero bueno, más o menos, vamos a suponer que es una buena aproximación. Pero vamos, todos sabéis la campanita, la media que está aquí, y aquí tenemos hasta aquí se acumula el 5% de distribución y aquí llega el 95% de distribución, ¿no? Más o menos. Pues lo que estamos viendo es qué pasa de aquí para acá, ¿vale? O sea, cuál es el peor caso que se puede dar por este lado, ¿vale? Tomando esa distribución, o sea, olvidaos de que es una normal exactamente, será parecido, pero no tiene por qué ser igual, ¿vale? Es una especie de bar, efectivamente. Pero con implicaciones para el drawdown, claro, porque estamos viendo cuál es la peor racha dentro de las trayectorias de por abajo, ¿vale? ¿Sí? ¿Todos? Vale. Bueno, pues este es el sistema número 1. Entonces el sistema número 1 no lo quiere nadie, ¿no? Bueno. Seguimos, el 2. ¿Cómo lo veis? Muy bien, ¿verdad? Claro, eso es muy importante. Independientemente de distribuciones y demás, en el 1 teníamos una divergencia de trayectorias que se ampliaba mucho la variabilidad de los resultados. Podríamos decir que podría ser un sistema volátil en el futuro. Y en el número 2, fijaos, casi todas las trayectorias, o sea, yo diría que más del 70% de las trayectorias son ascendentes. Eso lo que demuestra es que están muy equilibradas las pérdidas y las ganancias. O sea, que hay muchas ganancias, pocas pérdidas y que están bastante equilibradas en la trayectoria. Entonces, tiene muy buena pinta. Nos vamos a los números. Fijaos, sistema original 6.563 con un drawdown del 9,87%. Nos vamos por la cola de la izquierda al escenario fatídico. Sigue ganando el sistema, importante también, no pierde el signo de beneficio. Pasa de 6.500 a 1.793 y el drawdown pasa de un 9,87 a un 23%. O sea, se dobla, pero se sigue manteniendo en... Sí, sí. ¿Te has posicionado en el 95% por alguna...? Porque es el caso extremo. Vale. Es que aquí no sé... Por no coger... Hombre, llegaríamos hasta el 100%, que sería ya el final de la cola. Si queréis lo podéis mirar también.
Se coge siempre el 95% por dejar casos cisnes negros que no suelen darse. Dime. ¿Tienes algún resultado de aplicar solamente el primer criterio de barajar el orden de las operaciones? Aquí no. Yo lo interpreto que los otros dos son otros sistemas. Un sistema en que lo aplicas el 10% de las veces, no lo aplicas, pues no estás aplicando el sistema. Un sistema que estás variando los parámetros, estás aplicando otro sistema. Ahí, Entonces, si fuera un solo sistema, poder ver sería solamente alterar el orden de las operaciones. hombre, ahí estás considerando dos cosas. En el primer caso, cuando quitas ese 10%, estás introduciendo un poquito de error en el mercado. Estás diciendo que hay ciertas operaciones que se podrían haber ejecutado y no se han ejecutado. O sea, es una forma de simular comportamientos no esperados. El primer caso es ese. Si quitas el 10% de la muestra, es porque hay cosas que por un punto a lo mejor no ha entrado una orden. Vamos a suponer. Y en el segundo lugar, son errores que puedes inducir tú al cambiar, por ejemplo, un poquito los parámetros del sistema en algún momento de tiempo. ¿Vale? O sea, lo que estamos haciendo, o sea, te entiendo, o sea, tiene sentido lo que dices, puedes hacerlo solo perfectamente, barajar simplemente los resultados de las operaciones y ya. Pero si lo quieres hacer un poquito más sofisticado, puedes o bien inducir ruido de mercado, o bien incluso inducir ruido propio, de decir, me he equivocado, cambio el parámetro, he hecho este ajuste a mitad de operativa. Esa es la idea, ¿vale? Pero no, te entiendo, o sea, tiene sentido lo que dices. Bueno, pues este sistema parece que no está nada mal, ¿no? En líneas generales. Vamos a ver el 3, el que todos queríais. Bueno. ¿Cómo lo veis? Es peor que el 2, mejor que el 1. Tiene bastantes trayectorias por aquí, se ha ampliado bastante también el rango de variabilidad. Y sobre todo un detalle importante, aquí el drawdown no se dispara, pasa de un 5 a un 16, algo razonable, si nos vamos al peor escenario posible, pero el net profit pasa de 4.225 a perder 356. Entonces, hombre, pues sería un poquito más dudoso. Entonces, bueno, la discusión que siempre tengo cuando pongo estos ejemplos es, bueno, pues el primero evidentemente ya no lo queréis nadie, ¿no? El segundo es evidente, yo creo que lo queremos todos, por la estabilidad que tiene. Y el tercero, pues sería un caso dudoso. Yo, hombre, entre el segundo y el tercero me cogería el segundo. Pero habrá gente que quiera el tercero por algún extraño motivo. Quizás porque el drawdown es más bajo, por ejemplo. ¿Vale? Aquí tenemos un 23, aunque sigue teniendo beneficios. Sin embargo, este pierde poquito, pero el drawdown lo tiene muy contenido. Esto ya sería cuestión de gustos. ¿Vale? Entonces, bueno, la pregunta evidente, ¿con qué sistema nos quedamos? Pues vamos, salvo que alguien esté en desacuerdo, yo creo el 2, ¿no? No sé, Eduardo. Sí, sí. Tú querías el 3, ¿no? Bueno, tampoco estaba mal. O sea, sí que es verdad que el 3 lo he hecho aposta para, digamos, hacer dudar un poquito. ¿Vale? Entonces, dudas, cuestiones hasta aquí. No podríamos ver con esto, si puedes volver a poner la gráfica del sistema 1. Sí, ¿cuál? ¿La Equid? La simulación, vale. Bien. ¿No nos detectaría también que realmente el original está sobreoptimizado? Porque No, no está sobreoptimizado ninguno, ¿eh? Son 3 sistemas distintos. Y no está sobreoptimizado. ya, no, lo digo más que nada, pues viendo las cifras, el original es que está muy por encima incluso del 50%, ¿no? O sea, que Sí. parece que es Sí, un outlier. de esos, ¿no? Sí. O sea, y eso es sobreoptimización. No es tanto eso, sino la dinámica interna del sistema. Es decir, lo que te está viniendo a decir es, mira, tú puedes ganar 8.000, ¿vale? Con un riesgo de X, pero si reordenas las operaciones te puedes encontrar a lo largo del camino un susto de casi un 30%. Ya solo, lo que dices, al 50%. La mitad de distribución ya simplemente te encuentras con eso, con ese pequeño susto de un 28,76% de drawdown, y lo que tú dices, baja el beneficio muchísimo. Entonces, toda esta pérdida de beneficio versus todo este aumento de riesgo, dices, no me interesa. ¿Vale? Eso es lo que buscas cuando haces este tipo de ejercicios. Entonces, lo que os va a pasar, si estáis diseñando vuestros sistemas y hacéis, pues imagino que a lo largo de las conferencias que habéis visto, pues habréis visto que tienes una idea, la pones a funcionar, haces el backtest, miras a ver qué resultados del backtest, lo optimizas un poquitín, después haces la prueba web forward, y todo eso está muy bien, pero esto os va a servir como criba para quitar los sistemas que no os convenzan realmente o que sencillamente no os den garantías de en el futuro seguir funcionando. O sea, pensad además que cada una de estas curvas que hemos generado en realidad pueden ser futuras curvas del sistema, perfectamente. ¿Vale? Con lo cual, esto os puede estar ya alertando de entrada que dices, joder, es que claro, es que me puede dar algún susto importante en el futuro.
Mientras que con este otro, pues no. Ojo, ninguna de estas tres simulaciones de Monte Carlo nos asegura beneficios dentro de X meses. Sino sencillamente es que dices que con este sistema es menos probable que te des el castañazo que con los otros. ¿Vale? Y todo lo que sea aumentar probabilidades de ganar en el trading siempre es mejor, lógicamente, que no contar con ese sesgo a favor, ¿no? ¿Sería una correlación entre las operaciones? No valdría para nada, claro. Claro, porque al haber correlación, incluso aunque las desordene, seguro que hay muchas que siguen correlacionadas, con lo cual estaría induciendo trayectorias que no son reales. Sí, pero a priori es así, es decir, tú cuando lanzas un dado, tiras la ruleta o lo que sea, pues todo lo mismo, es decir, cada operación que abres en el mercado es una operación nueva, no está condicionada por la anterior. Algún sistema puede que haya, no te digo que no, que esté condicionada por lo que hayas hecho en el pasado, pero no hay muchos sistemas de ese tipo que yo conozca. Si te basas, por ejemplo, en medias, que vas arrastrando promedios del pasado, de alguna forma esas operaciones que son consecutivas, las variaciones entre esas medias, o sea, vas arrastrando una media de una operación a otra. Sí. Entonces ahí sí que... Pero eso es el sistema que genera la señal, no el resultado de la operación, que es muy distinto. O sea, tú tienes que pensar que independientemente de cómo se crucen las medias, a la alza, a la baja, como sea, una cosa es el, digamos, el detonante, el gatillo que activa la entrada, y otra cosa es si esa entrada está correlacionada con la entrada anterior. O sea, si tú tienes un cruce de medias al alza, y luego una a la baja, y luego una al alza, y luego dos al alza, y tienes 4 operaciones, es decir, esas operaciones están correlacionadas entre sí, es decir, el resultado de cada una de ellas tiene que ver con el de la anterior, el resultado de una de ellas condiciona el de la siguiente, nunca. ¿Vale? Por eso antes te decía que en martingala sí, porque si te hacen una operación mala, la siguiente operación, como vas a poner doble lotaje, en valor absoluto será mucho más alta, tanto su ganancia como su pérdida. Claro, no, es que ese es el objetivo de la martingala, recuperar lo más rápido posible. Claro, pero que ahí, yo ahí sí veo dependencia. Vale, sí, correcto, efectivamente. Ahora sí, ahora ya con todo esto, ahora ya te he entendido. Vale, sí, no, efectivamente, estaríamos condicionando. Claro que sí, claro, no, estarías condicionando en base al resultado. En realidad, claro, evidentemente no deberíamos hacer simulaciones de Monte Carlo con sistemas a los que hayamos aplicado ya la gestión monetaria. Quizás la gestión monetaria es el último paso, cuando ya tienes algo que sabes que más o menos gana. Dime. Sistemas que tienen fractales realmente no... ¿Qué tipo de fractales? Aquí llamas fractales porque hay mucha confusión con este tipo de términos. Por ejemplo, con un doble techo se habría una correlación para... No, ¿por qué? Porque dependiendo de cómo vaya la señal, ya sabes perfectamente cómo entrar o no. No acabo de entender. A ver, o sea, que tú tengas, imaginemos que has programado un indicador, un sistema que detecta esas pautas, ¿no? Detecta dobles techos, dobles suelos, hombros, cabeza, hombros, lo que quieras, ¿no? El hecho de que sea de ese patrón no condiciona que el siguiente sea de otro signo. Puede haber 2 dobles techos seguidos, un doble suelo y 3 dobles techos y un doble suelo. Y eso no condicionaría para nada. Aparte, vuelvo a decir que no estamos fijándonos en qué es lo que activa la señal de entrada, sino en el resultado final de la operación. Y eso lo que tenéis que tener claro es que normalmente, salvo sistemas, como lo decía, de la martingala, que ahora sí que lo he entendido y es buen ejemplo, lo habitual es que no que yo gane en una operación no condiciona el resultado de la siguiente. ¿Vale? No por ganar en una, voy a ganar en la siguiente. Incluso en un sistema tendencial, como ha dicho Eduardo antes, o sea, yo sí que veo ahí tendencia, pero claro, cuando has ganado en una operación, probablemente hayas cogido una tendencia y la siguiente operación tenga más probabilidades de que también salga positiva. Depende si has entrado a favor de la tendencia, claro, sí. Pero, Claro, suponiendo que el sistema coge unas tendencias. pero vuelvo a decir que es que al final el resultado de la primera operación que has abierto, o sea, si hay una tendencia así, y haces una compra, y luego otra compra, y la tercera es una compra, esta puede ser ganadora y esta perdedora. Es decir, no hay una correlación exacta, no condiciona. Es que, a ver, vuelvo a decirlo con el ejemplo del dado de la moneda porque es mucho más sencillo. Cuando tú tiras un dado y te sale un 6, ¿va a condicionar el resultado de la siguiente tirada? No, pues esto es lo mismo. Aunque el dado sea rojo o verde, me da igual. O sea, da igual el color del dado que tires, que el resultado no va a estar condicionado. Esto es más o menos lo mismo. O sea, da igual el signo de la operación que abras y si está en consonancia con la tendencia o no. ¿Vale? Imagínate que los dados de color rojo son los que están de moda, pues esto sería lo mismo, ¿no? Si la tendencia es alcista, tú tiras el dado y tu objetivo es ganar, evidentemente, pero habrá operaciones perdedoras. Y lo que te está diciendo es, bueno, vamos a presuponer, que es lo más sensato, que porque tenga 3 operaciones ganadoras no tiene por qué haber una cuarta ganadora, necesariamente. ¿Vale? No te veo convencido. No, a ver, el tema de la martingala sí, evidentemente. No, rebáteme, Jolín. No, pues a ver, supongamos que yo no sé, a mí me dan la lista de operaciones de un sistema y lo que gane yo de cada
No me lo creo. O sea, por lo menos puedo decir. Si eres capaz, vamos, va a ganar la competición. Ya está. Creo que sabiendo que el sistema es tendencial, Sí. yo sé que la probabilidad de que la siguiente operación sea ganadora es mayor que la Es que no la probabilidad sabes. de que sea perdedora porque si el sistema es tendencial es porque cogí una Vuelvo al ejemplo del dado, o de la moneda, más sencillo. Cuando tiras la moneda, probabilidad de que salga cara cruz, 0,50, 50% cada vez. Pues con las operaciones pasa lo mismo. No, pero es que la moneda yo no soy capaz de predecirlo. A mí me dices el resultado de una moneda y no soy capaz de decir. Pues con las operaciones del sistema tampoco. Aunque te parezca en un espacio muy corto de tiempo, te puede parecer que eres capaz. Pero es la falacia del jugador, es lo que te estaba diciendo. El ser humano, en su afán por ordenar los eventos y las cosas naturales, muchas veces se encuentra en esa tesitura de, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo cercano. Yo tengo 3 niños, los 3 niños, chavales, ¿vale? No tengo niña, no me viene la niña, mala suerte. Si yo ahora me pongo a hacer un cuarto hijo, ¿necesariamente va a ser niña? Pero es que las operaciones de un sistema de trading son iguales. Salvo que me digas que hay un modelo que las relaciona. A ver. No, sobre eso mismo, ¿hay algún test estadístico para, partiendo de los datos, determinar si son independientes o no? Y entonces luego Sí, hay muchos, hay muchísimos, vamos. A poco que busques en internet hay miles. Yo decía sobre todo de test de rachas. Previamente y ya está. Claro, sí, pero vamos, ya os digo yo que tiene que salir que no. Vamos. Sería interesante, de hecho, de los que estáis aquí, si cuando estéis con el sistema de resultados y tal, y hacéis un test de rachas, o bueno, había otro, ¿cómo se llama este? Eduardo, ¿te acuerdas el test? Es BMS, ¿no? El test BMS creo que es. Bueno, si buscáis test de correlaciones, test de si esto es ruido o no es ruido, simplemente con un test de ese tipo, ya tendréis una idea más o menos de por dónde van los temas. Si no, los test de rachas, o sea, los test de rachas son muy sencillitos de hacer. Creo que casi todos van según un H cuadrado, es hacer el contraste y ya está, solamente ver si hay rachas o no hay rachas en la muestra. Sí, rápidamente, sí. Y ahí, luego si queréis lo busco, pero vamos, y si no me mandáis un correo os digo test para ver esto, porque de memoria no me acuerdo de ninguno. Creo que es el BMS, no me acuerdo, son 3 autores, no me acuerdo a quién se corresponde. Y ese te dice si una serie presenta dependencia serial o no. También tenéis el exponente de Harst, por ejemplo, seguro que os suena. Ese permite ver si hay persistencia o no en la serie o si hay antipersistencia, o sea, hay muchas formas de medirlo. Vamos, a priori, cabría esperar eso. Otra cosa es lo que me dices, mete una martingala, entonces ya cuidado, ya la cosa cambia porque sí es verdad que el resultado de una operación te condiciona el de la siguiente. Eso sí es cierto, ya habrá una pequeña dependencia serial casi seguro. Vamos. Bueno. Ok. Seguimos. Bueno, implicaciones de esto. Aunque no os he contado todo, pero vamos, con el uso de simulaciones de Monte Carlo, pues ya podemos dimensionar correctamente el capital necesario en la cuenta. ¿Por qué? Porque ya sabemos, es decir, ¿os acordáis de esa típica regla que dice, no, para operar con un sistema, por lo menos ten 3 veces el drawdown de capital para empezar con él, ¿no? No, pues ¿por qué va a ser 3? A lo mejor son 4, o a lo mejor son 2, o a lo mejor es 1. Dependerá de lo que te salga en la simulación de Monte Carlo. Evidentemente, en el ejemplo del sistema 2, por ejemplo, que se iba de un 9 y pico a un 23%, pues ya sabemos que uno de los peores casos que se nos puede dar es un 23% de drawdown. Entonces ya pues es 2 veces el drawdown original, por ejemplo, porque tendríamos que tener de capital mínimo más las garantías necesarias para operar en futuros o en divisas, por ejemplo, ¿no? Ese sería un punto de partida interesante, es decir, dimensionar un poco cuánto capital vamos a necesitar para cada sistema. En la competición, si participáis con varios sistemas, este criterio sirve, gracias a Monte Carlo, para asignar correctamente el capital y que luego no tengáis sustos y que uno de los sistemas se quede sin capital, por ejemplo. Luego también, gracias a estas simulaciones, vamos a poder tener una referencia estadística para saber cuándo el sistema ha dejado de funcionar, de la misma manera que lo hacía el pasado. Básicamente, si vemos que el sistema excede el drawdown máximo que esperábamos por la cola de la izquierda, pues oye, seguramente es que ya se nos está yendo los parámetros estadísticos bastante, porque estamos viendo es un escenario de los malos. O sea, si ya nos pasamos de ese drawdown, si esperábamos un 20 y ya tenemos un 25, lo mejor posiblemente sea desactivar el sistema, porque posiblemente han cambiado las características, ya sea del sistema en relación al mercado o del mercado en sí mismo. Entonces, quizás puede ser un criterio, es decir, bueno, llega tanto drawdown, pues lo cortamos. Luego también podemos ver cuánto tiempo dura ese drawdown, aunque no lo hemos visto en detalle en las diapositivas que hemos visto antes, podemos ver cuánto dura en los casos más extremos, cuánto dura como mucho un drawdown. Y decir, mira, si esto ya, o sea, si ya en el sistema original el drawdown duraba 7 días, suponiendo que es un sistema intradía, y en el caso extremo dura 10 días y
llevo 15 días en drawdown, aunque pierda poco, sé que esto no es normal. Entonces ya tengo que tener cuidado y ver si me estoy saliendo de los límites. Y luego, pues bueno, ya podríamos realizar simulaciones variando el tamaño de la posición, ¿vale? Diferentes perfiles de riesgo y demás, para, suponiendo que fuéramos a gestionar a diferentes tipos de clientes o diferentes tamaños de cuenta, pues podríamos variar el tamaño de la posición y obtener, por tanto, cuál sería el capital óptimo en cada situación, ¿no? Pero bueno, eso ya tampoco nos afecta aquí mucho. Vale. Dicho esto, herramientas para hacer simulaciones de Monte Carlo que no tiene por qué ser Strategy Quant, como os decía. Empezamos por lo típico. Hay una serie de add-ins para Excel. Add-ins, ¿sabéis lo que es, no? La mayoría, ¿o alguien no lo sabe? Es como un complemento que se instala en Excel, ¿vale? Es como una cosa que instalas dentro de Excel y te permite, te amplía funciones y te hace cajitas para hacer ciertas funciones y demás. Es más avanzado, es como un componente. Son un componente de varias macros. Sí, te modifica un poquito esto y te introduce nuevas funciones, ¿vale? Y te permite hacer algunas cajas o algunas cosas que no se pueden hacer en Excel de serie. Entonces, dentro de esto, pues gratuitos, tenéis Monte Carlito, Simular, SimTools, Tuki y Yesai. Todos ellos, los que están arriba, son los que más me gustan, ¿vale? Lo digo para los que tengáis curiosidad. De todas formas, no os preocupéis, me podéis enviar un correo y os mando el listado completo con las direcciones. Todo, hombre, si queréis tomar nota, tomad, pero vamos que... Los dos primeros están bien. Los dos primeros son argentinos, además, de ahí el nombre curioso del primero, Monte Carlito. Y bueno, son competentes. Bueno, sí que es cierto que Excel, para esto del trading, a lo mejor no es la mejor herramienta, más potente, ¿no? Depende en qué contextos, pero no es la que mejor funcionaría para mi gusto. Luego de pago, dentro de Excel también, pues tenemos los clásicos, el @risk, el Crystal Ball, los tools de Hotly también están muy bien, el Quantum XL, bueno, hay unos cuantos. Vamos, el más profesional es el @risk de toda la vida, es que te permite simular escenarios, hacer de todo, más que también es bastante caro. Pero bueno, si tenéis algún amigo por ahí que os lo puede pasar, pues yo no he dicho nada. Vale, esto en cuanto a add-ins para Excel. Herramientas específicas para hacer simulaciones de Monte Carlo relacionadas con el trading. Pues estas. Aquí sí que, de todas, la que más me gusta, estas son gratuitas, ¿vale? Bueno, algunas son gratuitas, otras no. Pero la que más me gusta, por ser gratuita y por la calidad que tiene, es Equity Monaco, ¿vale? Si no recuerdo, esto es de la gente de TQuest, efectivamente, pero es una herramienta gratuita. Solo tiene, me parece, un poquito de publicidad insertado y ya. Y va bastante bien, la verdad que para el cometido que se busca, pues bastante bien. Aparte de esto, pues Forex Strategy Builder, Market System Analyzer, que os lo mencionaba antes, de AdapTrade. Sí, esa es la que... Sí, disculpa. Pues con la de Market System Analyzer, aparte de estudiar esto de Monte Carlo, también puedes hacer los test de rachas que decíamos, hacer muchas cosas con la equity. No es excesivamente caro, no recuerdo si eran 200 o 300 dólares. ¿No? ¿Te acuerdas de verlo? Bueno, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero creo que es bastante más barato que Strategy Quant. El Quant Analyzer es una versión reducida de Strategy Quant, que también vale más o menos como el Market System Analyzer y también bastante potente y hace estas curvas con colorines, lo hace exactamente igual. Y luego, por poner uno más, el CenTrader Monte Carlo Simulator, que bueno, tampoco es, no lo he trabajado, no lo he visto, pero vamos, cualquiera de estos son bastante competentes. Ya os digo, Equity Monaco gratuito, el resto son de pago, pero tampoco nada excesivo, ¿vale? Aparte, luego hay plataformas que permiten hacer simulaciones de Monte Carlo, ya sea porque las llevan dentro de la plataforma, porque con un pequeño componente instalado te permite hacerlas. Entonces, bueno, pues ahí tenéis a Mi Broker, que no sé si... ¿Aquí conocéis a Mi Broker o no? Sí. Es una herramienta que en España no se conoce demasiado, pero que es bastante potente. Es verdad que tiene una interface así estilo Windows 98, un poquito más antigua, pero es bastante competente, funciona bastante bien. Multicharts, que es parecido a un poquito a TradeStation, ¿vale? Pero es abierto, vamos, abierto entre comillas, vamos, que está abierto a más plataformas, no es solo con el broker. NinjaTrader, que ya lo conocéis, y TradeStation, ¿vale? Todos ellos tienen alguna capacidad para hacer simulaciones de Monte Carlo. Y bueno, luego los clásicos softwares estadísticos que de toda la vida, que seguro los conocéis, el Octave, MATLAB y R. No sé, ¿aquí qué os gusta más o qué más gastáis? R, ¿no? Bueno, pues con R, Monte Carlo con R. Una vez que tenéis el listado de las operaciones, pues simplemente... Lo malo de estas herramientas es que no te sacan, o sea, no tienen funciones dedicadas al trading, es decir, vamos a ver el máximo de drawdown, no sé qué, te lo tienes que calcular tú. Pero bueno, si os manejáis bien y os gusta, pues seguro que hay algún script ya hecho por internet que podéis instalar, vamos, tampoco tiene mayor historia. Y con esto nada, pues ya termino. No os quiero dar más lata hoy,
Me lo ha sido más corto de lo que pensaba, porque es que se lo saben bien. Y nada, os invito a que visitéis mi página web, xtrader.net, cuando queráis, ahí me tenéis. Y os voy a poner aquí mi correo en la pizarra. Pues si tenéis cualquier duda, no tenéis más que escribirme. Es como la página, es muy facilito. x-trader@x-trader.net. Ahí me tenéis para cualquier duda, o si queréis el listado de las herramientas estas. Bueno. Y dicho esto, pues os cedo el turno de dudas y preguntas que tengáis sobre esto o sobre cualquier detalle relacionado con esto. Un segundito que llevan el micrófono. Está puesto, vale. Mi duda es, si resulta que tú dices que la finalidad del Monte Carlo no derivan unas operaciones de otras, la finalidad de un sistema es lo que ha pasado en el pasado se va a pasar ahora en el presente y va a pasar igual en el futuro. O sea, como bueno, pero eso es un sistema, ¿no? En un sistema nos basamos en sacarle... No, un pequeño inciso, no va por ahí. El objetivo de un sistema es que la esperanza matemática del sistema permanezca constante y positiva. ¿Cómo consigas que sea positiva y constante? Puede ser de mil formas. Cuidado con eso. Ya, pero yo me refiero filosóficamente al asunto. Sí, no, o sea, sigue. ¿Me has entendido, no? Sí, claro que sí. O sea, que si nosotros nos basamos en el histórico para buscar un sistema que tenga su esperanza positiva en el futuro, estoy encadenándolo. A ver, sí que es cierto que tú quieres que el sesgo de todas tus curvas, de todas las trayectorias, sea ascendente. Eso es. Entonces, pero no significa que esté correlacionado. Entonces, me ha gustado la parte de le voy a poner ruido. Porque, eso es lo que va a pasar. Quiere romper para ver eso es lo que va a pasar. Es decir, que el sistema 2 al final funciona, que antes cuando lo has estado poniendo, pues yo decía, para mí va a ganar el 2. ¿Pues me lo has dicho? No, va a ganar el 2 porque es el que a priori se presenta como peor. Lógicamente, si tú montas una conferencia, va a ser para que gane el malo. Claro, bueno, sí, mal pensado. No, yo me refiero... Y es por eso, ha ganado por el ruido. Es decir, porque no se cumple tu sistema. No sé si me explico, ¿vale? Bueno, no, sí. Esa me parece muy bien, la idea es esa, ¿no? Eso es. Lo he pillado, vale. Perfecto, sí. Ya me di por contento. ¿Quién más? Más cosas. A mí el apunte, ¿cómo te llamabas? Perdona que no te... Carlos. Pues el apunte que ha dicho Carlos de la martingala, muy interesante. Efectivamente, sí es cierto que es una cosa que la doy por sentada y no la digo, pero no metáis nunca la parte de money management, de gestión monetaria del sistema, hasta que no tengáis pasada esta fase, ¿vale? Os pregunto ya a vosotros, ¿habéis hecho ya alguno sistema? ¿Tenéis ya la estrategia montada? ¿Habéis hecho backtest? ¿En qué fase estáis? O sea, quiero decir que llego a tiempo, ¿no?, de contaros esto, de que no os metáis todavía... Lo que pasa es que muchas de estas conferencias nos ayudan a eliminar malos sistemas. Claro. Sí, yo siempre tengo el miedo de que al final no tenga ningún sistema, porque como al final alguno no te cumple alguna cosa, este no me cumple Monte Carlo, fuera, este no me cumple lo que nos dijeron el otro día de 3D, fuera. Os comento un poco, mira, de eso os comento si queréis un poco cómo funciona Strategy Quant. Strategy Quant te genera 5.000 sistemas en cuestión de horas, 5.000 sistemas nuevos. ¿A cuántos de esos sistemas sobreviven? ¿Cuántos pasan la prueba de algodón? Te quedan 15 o 10 como mucho, y de esos 10 luego a ver cuántos funcionan en real bien. Vamos, que tengo que estar ahí investigando años para sacar un sistema que... Claro, por eso os digo que procuréis... A ver, yo ahí si queréis os puedo dar un par de recomendaciones. Por un lado, pues intentad hacerlo completamente distinto al resto. O sea, si hacéis exactamente lo que ponen en los libros, tú coges el Murphy y dices, voy a meter el MACD, tal cual me lo explican aquí, y hago compra-venta o cruces de medias o lo que sea, no vais a llegar a ningún sitio. Y si ganáis la competición con un sistema de ese tipo, que sepáis que va a ser suerte, no que sepáis hacer trading. Vale, quiere decir que sí que es cierto que hay momentos del tiempo en los cuales puntualmente hay indicadores de tendencia o osciladores o lo que sea que funcionan bien porque el mercado se ha adaptado a ello, pero no por otra situación, no porque sea bueno a largo plazo, ¿vale? Y luego, pues bueno, que no tratéis de optimizar demasiado
y no tratéis de ajustar demasiado los parámetros, porque si una cosa ya de entrada no funciona, por mucho que toqueteéis, no vais a llegar a ningún sitio. Y una tercera cosa importante también es que cuantas menos reglas tenga el sistema y más sencillo lo hagáis, mejor. ¿Vale? O sea, no metáis, o sea, yo recuerdo, ¿te recuerdas, Eduardo, en el año 2003, 2004, todos estábamos con Visual Chart empezando, todos contentísimos y tal, y claro, se nos da la situación de encontrarnos con sistemas que tenían, digo la gente, yo y la gente que participa en mi página, nos encontrábamos con sistemas, pues eso, con 5 indicadores, 40 parámetros y ponte a optimizarlo, y te tirabas 5 noches seguidas como poco, ¿no? Y eso luego al final te das cuenta que no llegaba a ningún sitio, que sí es verdad que a lo mejor te ajustabas muy bien a la curva pasada, pero luego no tenía ningún valor. O sea, dices, resultas cojonudo y tal, lo ponías en marcha y la primera operación era perdedora automáticamente, ¿vale? Y finalmente un último consejo también es que, bueno, que tengáis en cuenta que el mercado cambia de fase, o sea, unas veces está en tendencia y otras veces está en rango, por ejemplo, ¿no? Entonces que tengáis muy claro que vuestro sistema tiene que ser capaz de sobrevivir a los cambios, a las transiciones entre los dos estados de tendencia y de lateralidad. Si un sistema es capaz de sobrevivir a eso, bien porque si es tendencial y sabe parar cuando es lateral, ¿vale? Es capaz de detectarlo, o bien sencillamente porque es capaz de adaptarse a las dos situaciones de mercado. Eso es más difícil, eso es bastante más difícil. También, por supuesto, y esto lo comentaba hace poco en otra charla, se puede construir un metasistema, ¿no? Un sistema que esté por encima de dos sistemas, uno tendencial y uno de roturas de rangos, perdón, de oscilación en rango, e intentar, pues eso, que altere, que cambie de uno a otro, o de más peso a uno a otro en ponderación, para tratar de adaptarse a esos cambios. Y no hay más, o sea, no os compliquéis más, va por ahí los tiros, ¿vale? ¿Algún comentario? No sé si tenías tú...